Una vez más, en nuestro estudio de Apocalipsis, ya hemos estudiado los primeros 16 capítulos del libro de Apocalipsis y hemos estado mirando versículo por versículo de este libro. Llegamos ahora a uno de los capítulos más fascinantes de todo el Apocalipsis, el capítulo 17. Recuerden que en los capítulos 12 y 13 el dragón comienza la persecución contra la iglesia y el capítulo 13 da especificaciones de las naciones que van a apoyar al dragón, que van a apoyar a la bestia, que van a imponer la marca de la bestia. Entonces, en el capítulo 14, Señor les responde, cuidado, ¿verdad? Con el mensaje de los tres ángeles, especialmente los últimos dos mensajes. Cuidado, no acepten ponerse la marca de la bestia, porque si se pone la marca de la bestia hay consecuencias que van a venir. Y advierte, ¿verdad?, en contra de esto. Los capítulos 15 y 16 presenta cuáles son las consecuencias finales y definitivas con las 7 plagas al que reciba la marca de la bestia. Y ahora en el capítulo 17 nos presenta algunos detalles muy valiosos, muy interesantes, porque comienza a presentarnos este poder religioso, quienes apoyan a este poder, cómo se van a unir las naciones del mundo apoyando este poder religioso para hacer que se imponga su voluntad. Pero cuando todas estas naciones se unan en contra del pueblo de Dios, no es contra el pueblo de Dios que están peleando, es contra el Cordero. ¿Quién va a defender a su pueblo? El Cordero. De eso se trata este capítulo. Es sumamente valioso, es sumamente interesante. Hay toda una terminología que pareciera como un rompecabezas, que 5 han caído, que uno es, que el otro no ha venido, cuando venga va a durar breve tiempo. Esos detalles vamos a dilucidarlo punto por punto, despacio, para que podamos comprender cada aspecto y detalle de este capítulo 17 de Apocalipsis. Así que comencemos. Vamos a entrar en los detalles de Apocalipsis 17. La iglesia apoyada por los poderes políticos. Así hemos titulado al estudio de Apocalipsis capítulo 17. Y de inmediato leemos el versículo 1. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Recuerdan que el capítulo anterior habló de 7 ángeles que tenían las 7 copas? Entonces dice, uno de esos 7 ángeles que derramaron las plagas habló conmigo y me dio detalles. Ven, te voy a mostrar la condenación de la gran ramera. Y comienza la terminología simbólica que domina gran parte del libro. Y específicamente mucho de este capítulo 17. Así que lo primero que vamos a ver aquí es esa terminología simbólica. Las aguas, ¿qué representan las aguas? Pueblos, naciones, lenguas, gente, apoyo popular. Es lo que busca, lo dice claramente el mismo capítulo 17 para que no haya lugar a dudas. En el verso 15, me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El mismo capítulo nos está diciendo que es simbólico lo que está representando, porque la mujer que se ve sobre muchas aguas, las aguas simbolizan ¿qué? Pueblo, muchedumbre, nación, lengua. Entonces no es una mujer literal, no es una bestia literal, todo eso tiene un símbolo y lo vamos a ir explicando a la medida que vamos avanzando en el estudio. ¿Qué simboliza entonces la mujer? Una mujer pura en la Biblia es símbolo de una iglesia pura, de una iglesia verdadera, la iglesia verdadera de Dios. Pero una mujer impura en la Biblia entonces es símbolo de una iglesia falsa, porque la mujer se utiliza en las escrituras como símbolo de la esposa. Así lo utiliza el libro de Ezequiel, así lo utiliza el profeta Oseas, así lo utiliza el mismo apóstol Pablo en Efesios, en Primera de Corintios.
la terminología de la mujer como la esposa es utilizada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que si la mujer es pura, representa a la iglesia verdadera. Pero si la mujer no es pura, sino una mujer, como señala el capítulo 17, una mujer ramera, entonces está representando una iglesia que ha prostituido la verdad de Dios. Es lo que nos comienza diciendo el mismo versículo 1. Se ve aquí a una mujer sentada sobre una bestia con 7 cabezas, y ahí los detalles los vamos a ver en los siguientes versículos. Así que la mujer pura representa en el capítulo 12 de Apocalipsis a la iglesia verdadera. Pero la mujer falsa, la mujer impura, la que se ve aquí como una ramera, representa a una iglesia que ha prostituido la verdad de Dios. Jeremías 51:12 dice: levantad bandera sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. En estos versículos de Jeremías, capítulo 51, está hablando literalmente de Babilonia, la que moras entre muchas aguas. Recuerden cómo desvió el río Éufrates para que pasara por en medio de la ciudad. Así que esa terminología de Babilonia se está utilizando para hablar de esta mujer que también tiene un nombre en su frente, que la vamos a ver más adelante, que es Babilonia. Así que Juan lo que está haciendo es tomando esa misma terminología que utiliza Jeremías para la Babilonia literal y la aplica ahora a una Babilonia espiritual. Pasando al versículo 2 de Apocalipsis 17, dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Recuerden que es una mujer ramera. Entonces ahora especifica que los reyes de la tierra han fornicado con esta mujer. Ya dijimos que es una iglesia falsa. Es una iglesia que ha prostituido la verdad de Dios. Entonces, dentro de las características de esta iglesia falsa, es que los reyes de la tierra han fornicado con esta mujer. Ahora, ¿cómo se entiende el término fornicación en el aspecto espiritual? ¿Cómo se utilizaba el término fornicación con relación al pueblo de Dios o a otras naciones? Vamos a ver algunos ejemplos para entender que la fornicación, cuando se utiliza al pueblo de Dios o a cualquier otra nación, es la unión entre iglesia y Estado. La unión entre iglesia y Estado es una fornicación espiritual. ¿Cómo lo emplea el Antiguo Testamento? Vamos a Nahum, capítulo 3, versículo 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Fíjense cómo está hablando aquí Nahum acerca de las fornicaciones de la ramera que seduce a las naciones con sus fornicaciones. Seduce a las naciones. Fíjense cómo lo que está usando Juan pareciera estar tomado exactamente de Nahum, capítulo 3, versículo 4. Hay una fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con esta mujer. Es una fornicación espiritual. O sea, han hecho pacto con esta iglesia. Es lo que está sucediendo. Es lo que está tratando de decirnos Apocalipsis, capítulo 17, versículo 2. Pero vamos a ver algunos ejemplos más. Fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán.
y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Está hablando del pueblo de Dios. Y fíjense cómo está señalando que fornicó con diferentes naciones. Entonces, el pueblo de Dios está haciendo pacto con naciones, está haciendo convenios con naciones, está uniéndose con naciones paganas. Y aquí menciona Egipto, y menciona a los asirios, y menciona a los de Canaán. Con esas diferentes naciones hizo pacto, se unió el pueblo de Dios. ¿Y cómo llama Dios a esa unión entre su pueblo y esas naciones paganas? Fornicación. Literalmente lo estamos leyendo en estos textos de Ezequiel, lo leímos en Nahum. Dios está acusando a su pueblo de fornicación cuando se une con las naciones, cuando seduce a las naciones para que le den el apoyo. Eso es fornicación en el aspecto espiritual. Entonces, cuando estamos viendo a esta mujer del capítulo 17, con esas características que ya mencionamos, y que ahora los reyes de la tierra están fornicando con ella, lo que está diciendo es que esta mujer está logrando seducir a las naciones de este mundo para que le den el apoyo. Esta iglesia está logrando que los gobiernos políticos del mundo le den su apoyo económico, su apoyo moral, su apoyo hasta militar, porque esta mujer ha gustado mucho de los dictadores, porque se impone por la fuerza la religión y hay que hacer la cosa como lo dice la iglesia, apoyado en la dictadura. Así ha sido en la historia. Y no vamos a entrar en detalles en este tema por asunto de tiempo. Pero lo que estamos viendo en este capítulo 17 es una explicación detallada de cómo esta iglesia falsa va a hacer pactos con las naciones de la tierra, los reyes de la tierra, que le van a dar su apoyo. Y en el capítulo 17, versículo 18, dice: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué clave nos da el mismo capítulo 17 en el verso 18? Haciendo una explicación para que no tengamos duda de a quién se refiere. Esta mujer, esta iglesia falsa, esta iglesia que se ha prostituido, es una ciudad. O sea, también, además de ser una iglesia, es una ciudad. Y además de ser una ciudad, reina sobre los reyes de la tierra. Son claves que nos está dando el mismo capítulo 17 para que entendamos. O sea, ¿qué iglesia ha tenido el apoyo de los diferentes estados, de los diferentes gobiernos? ¿Cómo van los diferentes reyes de la tierra o los diferentes presidentes o representantes de las naciones a sentarse a los pies del líder de esta iglesia? Yo creo que nosotros tenemos que mirar en una sola dirección, porque la información bíblica es tan exacta que no hay lugar a dudas, a uno equivocarse en lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 17. Una iglesia que ha prostituido la verdad de Dios, una iglesia que es una ciudad, una iglesia que tiene el apoyo de los gobiernos del mundo, que reina sobre los reyes de la tierra. Las imágenes hablan por sí solas. A través de los tiempos, los diferentes estados y gobiernos le han dado todo su apoyo a la iglesia que representa el poder político religioso del papado. Así lo hemos visto a través de la historia. Jeremías 51:7 dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Nueva vez, Jeremías está tomando a Babilonia. Y fíjense la terminología. Esta Babilonia embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron y se aturdieron. Cuando beben vino, se aturden. Cuando una gente se aturde, no está en su juicio. Ha perdido la conciencia. Está confundido. Entonces, está diciéndonos Jeremías esto con relación a la Babilonia. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis? Apocalipsis nos dice que esta mujer
ha embriagado con el vino de su fornicación a los reyes de la tierra, a esos con los que ha pactado, a esos que le dan su apoyo y su pleitesía a esta iglesia. Entonces, ella los ha embriagado con el vino de su fornicación. Pero fíjense las palabras de Jeremías. Embriagó a toda la tierra de su vino, bebieron los pueblos, se aturdieron las naciones. Es lo mismo que está tomando el capítulo 17 cuando habla de que esta mujer, esta iglesia, ha hecho pactos con los reyes de la tierra y entonces los ha confundido, los ha embriagado con el vino de su fornicación. Ese embriagar es confundir, es presentar un mensaje que no lleva la verdad, sino que lleva un mensaje de confusión. Es confusión religiosa. De hecho, Babilonia significa confusión. Y es así como se le llama a esta iglesia con el nombre que lleva. Y lo vamos a ver en pocos versículos. Así que el texto nos está diciendo claramente esto. Pero ¿qué es el vino de la fornicación con el que ha embriagado a los reyes de la tierra? La expresión embriagado es ser engañado o ser confundido. Y el vino son las falsas doctrinas con las que ha confundido a los reyes de la tierra este poder. Las falsas enseñanzas, cómo ha desvirtuado las verdades de la palabra de Dios y ha enseñado que no solamente es la Biblia, que también es la tradición y que también son los concilios, y entonces quieren igualar otros aspectos a la autoridad única de la palabra de Dios. ¿De qué manera podemos corroborar esto? Ponemos algunos ejemplos para que podamos tener una idea. La copa de vino del engaño en cuanto a la salvación. La salvación por la fe ha sido reemplazada por la salvación por las obras. Por eso las personas tenían que hacer grandes penitencias y todavía las hacen, porque se le enseñan que hay una parte humana que usted tiene que hacer para ganarse la salvación, cuando el Señor nos dice que la salvación es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. El hombre no se gana la salvación, no está en la capacidad humana obtener la salvación. Es por la misericordia, por la bondad, por la gracia de Dios, como Él nos salva. La iglesia apóstata pasa su vino de doctrinas falsas, sustituyendo la cruz de Cristo por obras humanas. La copa de vino de los engaños satánicos acerca de las escrituras. La iglesia ha reemplazado la Biblia por la tradición. Los engaños satánicos en cuanto a la intercesión es otra de las copas del vino falso que ha embriagado y confundido y ha engañado a los reyes de la tierra. La iglesia ha cambiado la intercesión de Cristo por la intercesión de la Virgen María y el poder perdonador de la confesión auricular al sacerdote. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. Y te presentan una teoría muy bonita, pídele a la madre, porque ¿qué no hará su hijo cuando una madre le pide? Y entonces allí va la gente a pedirle a una estatua pensando que es así, ay, qué bonito, la madre que interceda por mí. No, la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y todos estos engaños están confundiendo a las personas en todo el mundo. Hay una declaración que apareció en el Católico Nacional, edición de julio de 1895, que dice: el Papa es no solo el representante de Jesucristo, sino Jesucristo mismo escondido bajo el velo de la carne. Eso es una blasfemia. El Papa es Jesucristo escondido bajo el velo de la carne. ¿Cómo es posible que alguien acepte semejante declaración? Pero fíjense lo que salió en Los Angeles Times. Esto llamó mucho la atención porque está diciendo: no hay perdón directamente de Dios. Y tomo la primera parte, esta primera parte como salió aquí, ¿verdad? Aquí está traducida, refutando una creencia ampliamente difundida por los protestantes.
y un creciente número de católicos romanos, el Papa Juan Pablo II desbarató la difundida idea de que se puede obtener perdón directamente de Dios y exhortó a los católicos a confesarse más a menudo con sus sacerdotes. O sea, un líder religioso contradiciendo directamente la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dijo, vayan a confesarse más a menudo con sus sacerdotes, porque ellos creen que cuando el sacerdote dice, et os corpus meum, este es mi cuerpo, literalmente, esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, ese vino se convierte en la sangre de Cristo, y entonces allí usted está participando otra vez de la crucifixión de Cristo. Todo eso es completamente contrario a lo que dice la Biblia. Cuando Jesús nos mandó a tomar de ese símbolo, dijo, haced esto en memoria de mí, para recordar lo que yo hice, para que tengan pendiente mi sacrificio por ustedes. Pero todo eso se ha desvirtuado y se envía a la gente a que vaya donde un ser humano a confesarle sus pecados, cuando la Biblia dice que tenemos que confesarlo directamente delante de Dios. Estas son las copas de vino con las que tiene confundido al mundo esta iglesia. Los engaños satánicos con respecto al sábado. La Biblia señala desde el mismo principio que el Señor reposó el sábado, por tanto lo bendijo y lo santificó. Antes que existiera un judío, ya la Biblia estaba hablando acerca de la solemnidad del sábado y cómo Dios nos invita a que nosotros podamos honrarlo, adorarlo en el día que Él dedicó para eso y conmemorar a Dios cada sábado como el creador del universo. Sin embargo, esta iglesia ha dicho lo contrario. Aquí hay una carta que se escribió en mayo 22 de 1934. Se dirige al Papa, Papa Pío XI, Roma, Italia. Estimado señor, ¿es verdad la acusación de la que los protestantes lo acusan a usted? Ellos dicen que usted cambió el séptimo día, sábado, al llamado domingo cristiano, idéntico como el primer día de la semana. Si ese es el caso, ¿cuándo usted hizo el cambio y con qué autoridad? Se le hace esta pregunta en esta carta, en esa fecha. La respuesta está aquí. Como pueden ver, mayo 22, 1934. Voy a traducirlo, pero aquí cuando ustedes descarguen esta presentación, la podrán descargar, van a tener acceso a esta carta y podrán corroborar la veracidad de la misma. Así que debajo del video, donde dice mostrar más, usted le da y allí usted podrá descargar esta presentación en PowerPoint. Y ahí va a tener toda la información que usted está mirando en la pantalla. Así que vamos a traducirla. Aquí dice, estimado señor, respondiendo ahora el Vaticano, con respecto al cambio de la observancia del sábado judío al domingo cristiano, yo deseo poner su atención a los siguientes hechos. Número 1. Que los protestantes que aceptan la Biblia como la única orden de fe y la religión deben volver, por supuesto, a la observancia del sábado. El hecho es que ellos no lo hacen, pero al contrario observan el domingo, torpeza de ellos en los ojos de cada hombre pensador. Número 2, sigue diciendo la carta. Nosotros los católicos no aceptamos la Biblia como la única orden de fe. Además de la Biblia tenemos la iglesia viva, la autoridad de la iglesia para guiarnos. Decimos, esta iglesia instituida por Cristo para enseñar y guiar al hombre a través de la vida, tiene el derecho de cambiar las leyes ceremoniales del Viejo Testamento y de aquí en adelante aceptamos el cambio del sábado al domingo. Decimos francamente, sí, la iglesia hizo este cambio, hizo esta ley, como también hizo muchas otras leyes. Por ejemplo, la abstinencia del viernes, el sacerdocio soltero, las leyes con respecto a casamientos mixtos, la regulación de casamientos católicos y de 1000 otras leyes. Y sigue diciendo, también decimos que de todos los protestantes, los adventistas del séptimo día son el único grupo que razona correctamente y es consistente con sus enseñanzas.
Es siempre algo cómico ver las iglesias protestantes en el púlpito y la legislatura demandando la observancia el domingo, de la cual no hay nada en la Biblia. Con mejores deseos, Peter Tramer, editor. Esa fue la respuesta que dio el Vaticano a la carta que se le hizo. No voy a entrar en muchos detalles, la carta es sumamente clara, específica, y el razonamiento lógico con que él responde le deja claro a las personas. Ustedes que dicen creer en la Biblia, ¿por qué entonces no guardan el sábado? Porque eso es lo que dice la Biblia. El cambio lo hicimos nosotros. Ellos dicen claramente que ellos hicieron ese cambio, lo admiten. Entonces, no hay que discutir acerca de eso. La Biblia es la única norma de fe y práctica para el cristiano que quiere honrar a Dios. Pero también hay otros engaños con lo que está confundiendo a los reyes de la tierra este poder. Sobre la muerte, por ejemplo. ¿Qué enseña este poder? Que la doctrina pagana de la inmortalidad del alma humana se introdujo en el cristianismo sutilmente en los primeros siglos. Se introdujo una doctrina pagana de que el alma no muere, el alma sigue viva. Es un concepto griego. Los griegos decían que el cuerpo es la cárcel del alma. Y entonces cuando una persona muere, se libera su alma, entra en un estado superior. Entonces ese concepto griego se introdujo a través de filósofos, sacerdotes filósofos, introdujeron este concepto dentro de la Iglesia Católica. Así que el concepto de que cuando tú te mueres, te vas al infierno o te vas a la gloria o te vas al purgatorio, es un concepto filosófico que se ligó con el concepto bíblico y surge la doctrina de la inmortalidad del alma. La Biblia dice que el único inmortal es Dios. Y el ser humano tendrá inmortalidad cuando el Señor se la entrega. Dios le había entregado a Adán una inmortalidad condicional. Cuando éste falló, perdió la inmortalidad. Por lo tanto, para el hombre volver a tener inmortalidad, tiene que esperar que el Señor restaure otra vez ese árbol de la vida como estaba en el Edén. Y Apocalipsis dice que otra vez vamos a tener el acceso a un árbol de la vida del cual vamos a comer. Mientras, cuando una persona muere, va al sepulcro y allí está hasta el momento de la resurrección. Y es importante entender eso. Ahora, ¿qué enseñan la mayoría de las iglesias? Yo quiero que vean esta imagen. No pongo el video porque estas series tienen derechos de autor y no puedo poner trozos de video. Aunque ponga un minuto, inmediatamente me lo cortan. Así que saqué esta imagen de una serie sobre la vida de Jesús que están haciendo los brasileños y son una serie que uno puede sacar cosas positivas, pero tiene que mirarla con lupa porque introducen conceptos acorde con lo que ellos creen y así lo plantean y mucha gente cree ese tipo de cosas. En esta imagen que estamos viendo, esta persona recibe una puñalada, muere y cuando ella muere, antes de morir, ella ve que se acerca el ángel. Y ese ángel se acerca. Entonces, aquí está el cuerpo de ella, como pueden ver, ahí se queda acostada. Y entonces ese ángel viene y se lleva el alma y se ve el alma desprendiéndose de ella. Ese concepto de esa serie de la vida de Jesús que hicieron ese grupo religioso brasileño es el concepto de alma que tiene la mayoría de las religiones, tanto la Iglesia Católica como las iglesias protestantes. Las personas creen que cuando usted se muere, entonces su alma se libera. Y si usted fue bueno, se va para el cielo y está en el seno de Abraham. Y si usted fue malo, entonces se va para el infierno y allí se va a quemar por años y millones de años. La Biblia no nos enseña eso. La enseñanza de la Biblia es diferente a esa. Y yo tengo un estudio aquí donde explico algunos aspectos con relación a esa doctrina. ¿Cómo? Por ejemplo, una explicación sobre el rico y Lázaro, que es una de las parábolas que se utilizan y que la gente la cita mal. Ahí explico el rico y Lázaro, aquí mismo en este canal. Y también explico la pitonisa de Endor, cuando supuestamente
Samuel vino y habló con Saúl. Allí explico para que entendamos que no fue Samuel el que vino, sino un demonio, haciéndose pasar por Samuel para confundir más a Saúl y llevarlo a la desesperación, como de hecho fue. Entonces, usted quiere los detalles, vea esos detalles en esos videos donde explico eso con muchísimo tiempo. Así que esta doctrina ha minado el cristianismo, tanto la iglesia madre como las hijas que salieron de la madre. Pero hay otros engaños también, como el origen de la vida. Llamó mucho la atención que el pensamiento vaticano evoluciona y salió, por ejemplo, en los periódicos del mundo en la década del 90, que el Papa aceptaba la evolución, y la revista, por ejemplo, Time, aquí está noviembre 4 de 1996, la revista Time decía: el Papa dice que podríamos descender del mono. Busque la revista Time del 4 de noviembre del año 1996. Eso llamó la atención del mundo entero. ¿Cómo es posible que un líder religioso cristiano esté aceptando la teoría evolucionista? Pero eso tiene sus razones. Porque cuando tú aceptas la evolución, descartas la creación en 7 días literales. Y lo que se quiere descartar, la veracidad de lo que dice el relato de Génesis de la creación en 7 días literales, y que Dios reposó, bendijo y santificó el 7º día. Entonces, por ahí van los engaños en diferentes aspectos. En un trozo de lo que salió en la revista Time, noviembre 4, dice: en su mensaje a una reunión de la Academia Pontificia de Ciencias que estaba considerando el tema del origen de la vida, la declaración de Juan Pablo II refleja la aceptación de la evolución por parte de la Iglesia. Una de las revistas más famosas del mundo es la revista Time. Vea completo lo que dijo acerca de eso. Pero resumamos, para poder seguir avanzando en este capítulo 17 de Apocalipsis. Otras falsas doctrinas: la adoración de los ídolos, el culto a los muertos, la inmortalidad del alma ya mencionada, el tormento eterno, el cielo para espíritus sin cuerpo, las penitencias, la salvación por obras, el domingo en vez del sábado. Todas estas son falsas doctrinas. O sea, un vino con el que ha embriagado a los reyes de la tierra. Esas son las falsas enseñanzas con las que se ha llevado confusión al mundo. Merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, la inmortalidad del alma, este crea un lazo de simpatía con Roma, la santidad del domingo. Se han unido las iglesias protestantes con la iglesia madre en estos 2 temas. Tanto guardan el domingo como creen que el alma es inmortal, cuando la Biblia dice que el único inmortal es Dios. Pasamos al versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia de color de grana, que estaba llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el versículo 3 nos da otros detalles. Vamos a entrar entonces en esos detalles. Aquí aparece la bestia. ¿Qué representa la bestia? En la Biblia, el término bestia se refiere a un poder político. Es importante que entendamos eso. No nos confundamos. No pensemos que cuando se habla de bestia está siendo un término ofensivo hacia una persona. No. La Biblia utiliza la expresión bestia para referirse a un poder político o religioso. Daniel 7:17, cuando se presentan las 4 bestias, ¿se acuerdan? El león, el oso, el leopardo y la 4ª bestia espantosa y terrible. Dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. 4 reyes, 4 reinos, 4 gobiernos que se levantarán en la tierra. El término bestia se refiere a un gobierno, a un reino, a un poder. Así lo utiliza la palabra de Dios. Entonces se ve aquí a esta mujer que está sentada sobre una bestia. ¿Y qué significa estar sentada?
que tiene dominio religioso y político sobre las naciones. Ha logrado que las naciones le den ese apoyo y entonces tiene dominio sobre las naciones. Pero dice el texto también que está llena de nombres de blasfemia. Y la expresión blasfemia es cuando el hombre pretende usurpar el lugar de Dios, cuando el hombre pretende ser Dios. Así se utiliza en las Escrituras la expresión blasfemia. Vamos a verlo en Juan 10:33, por ejemplo. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Independientemente de lo equivocado que estaban lo que dijeron eso, porque no sabían que estaban realmente delante de Dios, pero lo que está presentando aquí es el concepto de lo que es blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Cuando un hombre se hace Dios, toma el lugar de Dios, usurpa las funciones de Dios. Eso es blasfemia. Entonces, esta mujer está llena de nombres de blasfemia, está diciendo el texto. Pero también blasfemia en la Biblia es cuando el hombre pretende perdonar pecados. ¿Dónde podemos encontrar eso? En Marcos capítulo 2. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es así. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Solamente Dios. Y cuando alguien pretende perdonar pecados, lo que pasa es que los judíos no sabían que era Dios que estaba ahí. Pero cuando alguien pretende perdonar pecados sin ser Dios, ¿cómo le llama la Biblia a eso? Blasfemia. Cada vez que una persona va donde un sacerdote y el sacerdote le dice, te absuelvo. ¿Cómo es posible que un ser humano pretenda perdonar pecados de otro ser humano? Eso en la Biblia se llama blasfemia. Ahí está el versículo, Marcos capítulo 2, verso 7. Pero la bestia tiene otra característica. Dice, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las cabezas son poderes políticos que han estado al servicio de Satanás para perseguir al pueblo de Dios a través de la historia. Y los cuernos de igual manera, poderes políticos que van a estar al servicio de la bestia. ¿Cómo vamos a identificar nosotros ahora esto? La Biblia nos señala que siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. El ejemplo más claro es lo que pasó en Inglaterra con la iglesia anglicana, que persiguió a los que no creían como ella. Pero habían sido primero perseguidos por la iglesia católica, los que no creían como la iglesia católica. Cuando se hace oficial la iglesia anglicana, entonces en Inglaterra se persiguió a los que no creían como ellos. O sea que siempre que la iglesia alcanza el poder del Estado, el poder civil, lo emplea para castigar a los que no siguen sus creencias. Y eso es muy, muy revelador. La iglesia no puede buscar el poder civil. El poder que la iglesia tiene que buscar es el poder de Dios. Pero cuando una iglesia tiene ausencia del poder de Dios, entonces se afianza en el poder del Estado. Y eso es lo que ha sucedido, por eso hace la fornicación espiritual de la que hablamos. Ahora, ahí habla de esas 7 cabezas. Vamos a identificar esas 7 cabezas. ¿Cómo vamos a identificar esas 7 cabezas? Yo quiero que pongamos un cuadro. Vamos a colocar un cuadro. En ese cuadro usted va a ver qué opinan los diferentes teólogos. No estoy hablando de teólogos de diferentes iglesias. Estoy hablando ahora de teólogos adventistas del séptimo día. Dentro de esta iglesia adventista, los teólogos no se ponen de acuerdo todavía sobre las 7 cabezas. Así que yo le voy a presentar un cuadro con diferentes posiciones de lo que dicen los teólogos. Cuando usted baje este archivo, usted podrá ver en qué página de su libro está él presentando esta posición. Porque debajo de esa diapositiva, ahí le dejo la información. A pie de esa diapositiva, le dejo la información para que usted vea en qué página de su libro. Yo revisé cada uno de los libros y entonces le voy a dejar allí el número de página para que usted pueda corroborar. Así que aquí están las posiciones de autores adventistas sobre las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 17. Mervyn Maxwell
comienza representando estos 7 poderes que han perseguido al pueblo de Dios de la siguiente manera, iniciando con Egipto, Asiria, el segundo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal, el papado. Ahí concluyen las 7 cabezas. La misma posición la tiene Ranko Stefanovic y John Poilievre. Hans Larrondel comienza con Babilonia y después une a Medo-Persia, Grecia, Roma, el papado. Y es interesante comenzar con Babilonia y voy a explicar un poquito más adelante por qué. Pero, sin embargo, presenta al papado como la 5ª, 6ª y 7ª cabeza y Duncan dice lo mismo. En la misma posición, comienza con Babilonia y entonces presenta el papado como 1, 2 y 3 cabezas. Eckhard Müller comienza con Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, pero concluye con los 10 cuernos. Y Loron Wade comienza con Babilonia, sigue con Medo-Persia, Grecia, Roma, el papado, los Estados Unidos y la Triple Alianza. Ahora, cuando miramos este cuadro, uno dirá, bueno, todos son adventistas, estos teólogos tienen diferentes posiciones, este no es un tema doctrinal, es un tema interpretativo, así que usted puede variar, incluso de lo que yo vaya a decir aquí. Yo tengo mi posición que la he sacado y la voy a compartir en breve. El comentario bíblico adventista dice que toda la oposición política a la causa de Dios a través de la historia son las 7 cabezas, sin identificarse específicamente con una posición definida. Ahora, ¿cuál es la posición que su servidor, que ha mirado diferentes libros, que he mirado lo que dicen diferentes autores, por cuál se inclina su servidor? Con Loron Wade. Con Loron Wade. ¿Por qué me inclino con Loron Wade? Lo primero es que si nosotros estamos de acuerdo que Babilonia es la primera de las potencias mundiales que señala Daniel capítulo 2, capítulo 7, si en la lista de los imperios mundiales que muestra el libro profético de Daniel comienza con Babilonia, ¿y por qué yo tengo que irme más atrás de Babilonia? Por algo el Señor comenzó con Babilonia. Y si nosotros creemos que Daniel y Apocalipsis se complementan, y sabemos y estudiamos en el capítulo 10 de Apocalipsis que el librito que hay que estudiar y volver a profetizar es el libro de Daniel, porque así lo dice el capítulo 10, ese librito amargo, es el libro de Daniel. Entonces el libro que hay que proclamar y predicar, según Apocalipsis, es el libro de Daniel. Así que hay una unión muy estrecha entre Daniel y Apocalipsis. Y de hecho, en el mismo capítulo 17 que estamos estudiando, en ese capítulo 17 estamos viendo Babilonia, la grande, la madre de las rameras. Se utiliza la misma expresión de Babilonia. ¿No nos da eso una clave a nosotros? O sea, estamos hablando de una conexión clara entre Daniel y Apocalipsis. Respeto muchísimo a esos teólogos. Admiro muchísimo la obra extraordinaria de Ranko Stefanovic, un libro de Apocalipsis de más de 600 páginas que tengo y consulto constantemente. Pero en este aspecto de las 7 cabezas, cuando yo miro Apocalipsis, tengo que interpretarlo a la luz de Daniel. Y Daniel me comienza con Babilonia como la primera de las potencias mundiales. Así que si yo comienzo como comienza Daniel, Babilonia sería la primera, Medo-Persia sería la segunda, Grecia sería la tercera, Roma imperial sería la cuarta, el papado sería la quinta. Ahora, ¿cuál es la 6ª cabeza? Yo quiero que veamos capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién es esta bestia del capítulo 13? Los Estados Unidos. La segunda bestia del capítulo 13 es una representación de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, la Biblia le da un papel preponderante al rol que va a jugar los Estados Unidos en el tiempo final de la historia de este mundo. Porque va a usar su poder político, militar y económico para darle un apoyo irrestricto a la bestia y hacer que todo el mundo adore a la bestia. Leemos el verso 15.
y se le permitió influir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Quién va a hacer eso? Los Estados Unidos. Entonces, si la Biblia le da un capítulo, parte fundamental de un capítulo a los Estados Unidos, y habla del rol preponderante que va a desempeñar en el aspecto religioso para apoyar a ese poder, ¿y por qué me dejan a Estados Unidos fuera de las 7 cabezas? No podemos dejar a Estados Unidos fuera de las 7 cabezas cuando es una de las cabezas que va a jugar un papel más preponderante a través de la historia. Es claro lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 13 del rol que va a desempeñar los Estados Unidos. La 6ª cabeza, concuerdo con Loren Wayne, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Y el tiempo que se le presenta profético a él del 1 es justamente en el tiempo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces la 7ª cabeza, la triple alianza. ¿Qué dice Apocalipsis 16? No hay que ir a otro sitio. En el mismo libro de Apocalipsis buscamos el capítulo 13. En el mismo libro de Apocalipsis buscamos ahora el capítulo 16. ¿Qué dice el capítulo 16? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. La boca del dragón, la boca de la bestia y del falso profeta. El dragón, Satanás, su religión, el espiritismo. La bestia, el catolicismo, el papado. Y el falso profeta, el protestantismo apóstata. Estos 3 se van a unir para dominar al mundo. Así lo describe la palabra de Dios. Sigue diciendo el verso 14. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Lo que está diciendo Apocalipsis es que estos 3, cuando se unan, van a tener el poder, van a tener la autoridad de reunir a todos los reyes de la tierra. Los van a reunir a todos los reyes de la tierra. Y eso solamente se podrá hacer cuando esos 3 se unan. Así que estos 3, con el poder de reunir a todos los reyes de la tierra, ¿qué están haciendo? Dominando el mundo, gobernando el mundo. La triple alianza se va a unir para dominar al mundo, para gobernar el mundo. Entonces van a ser un poder que va a gobernar. Pero la Biblia lo dice, y lo vamos a ver más adelante, que cuando esta 7ª cabeza venga, va a durar breve tiempo, no va a ser mucho. No podemos dejar fuera la triple alianza, cuando el mismo libro de Apocalipsis en el capítulo 16 dice que van a dominar el mundo, porque van a congregar a todos los reyes de la tierra. Así es como lo dice el mismo libro, no hay que ir a otro sitio, no hay que inventar, en el mismo libro lo está diciendo, con claridad. Así que las 7 cabezas, como lo explica Loren Wayne, que su servidor corrobora con él, serían Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, como la 5ª cabeza, la 6ª cabeza, los Estados Unidos de Norteamérica, y la 7ª cabeza, la triple alianza. Estos poderes han dominado el mundo y van a seguir dominando el mundo hasta que se logre el detalle final y definitivo, que es que todo el mundo reciba la marca de la bestia, menos aquellos que tengan el sello del Dios vivo. Así comienza Apocalipsis. Así nos va guiando el libro de Apocalipsis para que podamos saber cómo han sido, cómo son y cómo serán las cosas concerniente a los poderes políticos que le dan su apoyo al poder político religioso del papado. Los 10 cuernos que se mencionan aquí, que tiene esta bestia, son naciones que dan apoyo a este poder perseguidor. No estamos hablando de los mismos cuernos de Daniel, capítulo 7. Los 10 cuernos de Daniel, que fue la división del Imperio Romano en el siglo V. Ahora, los 10 cuernos de esta bestia son 10 naciones contemporáneas, 10 naciones modernas, que le van a dar su apoyo al poder político religioso. No solamente
una o dos, no, 10, las 10 naciones más poderosas de la tierra. ¿Y cuáles son los países más poderosos en el año 2022? Los países más poderosos, según algunos estudios, les voy a dejar las citas debajo de esta diapositiva, cuando descarguen el archivo lo podrán encontrar. ¿De dónde estoy sacando esto, verdad? Diferentes páginas tienen más o menos una idea parecida, pero la lista de los 10 países más poderosos hoy son Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, Israel, Arabia Saudita y Corea del Sur. Hay otro que en lugar de poner a Corea del Sur pone a Emiratos Árabes Unidos. Así lo presentan como las naciones más poderosas de la Tierra. Varias personas pueden variar. Ahora, ¿cuáles son los países más poderosos económicamente? Fíjense que va a cambiar un poquito la lista, porque estas son las naciones poderosas, con fuerza militar, con hegemonía, con poder en diferentes áreas. Ahora, puede ser que alguna de estas naciones, cuando se toque el aspecto económico, entonces salga de la lista, porque el aspecto económico puede dominar otros aspectos. ¿Cuáles son las potencias económicas del mundo? Las primeras 10, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, el Reino Unido, la India, Francia, Italia, Canadá y Corea del Sur. Las potencias económicas del mundo. Yo no puedo decir, estas son las naciones que van a darle su apoyo al papado. No, porque este cuadro cambia. Fíjense que aquí no aparece Rusia, porque Rusia no es de las primeras 10 economías del mundo. Y eso puede hacer que cambien el aspecto de la potencia militar que es actualmente. Y después de esta guerra, definitivamente que Rusia va a ser mucho más afectada económicamente también. Pero lo que quiero señalar es que independientemente de cómo este cuadro vaya girando y se vaya moviendo, las 10 potencias más poderosas del mundo en el tiempo final le van a dar su apoyo al papado. Se van a unir para darle su apoyo irrestricto para que el papado domine el mundo y logre lo que ellos siempre han querido: imponer por la fuerza el dominio y hacer que la gente le rinda pleitesía. Bueno, este tema tendrá una parte 2. No podemos seguir por asunto de tiempo, ¿verdad? Así que vea la parte 2 de este tema. Vamos a continuar en esa sección explicando los siguientes versículos de este capítulo 17. Así que hoy lo que quiero que veamos, hermanos, es que la Biblia es clara y las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que está diciendo la Biblia es para que nosotros podamos, como dijo Jesús, cuando viereis estas cosas, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y Jesús también dijo, os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Las profecías tienen el propósito de fortalecer la fe nuestra al ver el cumplimiento exacto de lo que Jesús dijo que iba a acontecer. Así que, mis amados, les animo a ver la parte 2 de el estudio de Apocalipsis capítulo 17. Bendiciones.